Es la hora donde nos reunimos, para encontrarnos con lo desconocido. para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su podcast, El culto de las esotéricas. Mi nombre es Luisa Loera. Yo soy Yasmín Ramírez. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Andrea Flores. Muchas gracias por acompañarnos, Andy. Estamos muy felices de que estés aquí, de que te reúnas con nosotros para compartir estas experiencias que pues hemos tenido todas aquí en común, que nos interesa, este tema que nos interesa a todas. Para hacer brujería. ¿Por qué no? Y bueno, más que nada, por eso estás aquí, porque sabemos que tienes muchas historias y estamos muy emocionadas por escucharlas. Sí, a ver, cuéntanos, dinos un poco acerca de ti, de por qué te gustan estos temas. Bueno, pues siempre he tenido como un acercamiento no intencional al ocultismo, a la brujería, hechicería, etc. Entonces, a raíz de muchos eventos, sucesos, experiencias, me di a la tarea de investigar, pues, qué me estaba pasando, ¿no? Entonces, realmente hay muchas experiencias que han sido vividas totalmente en carne propia. Hay otras que le pasaron a mi hermano, a mi papá, pero pues todas tienen un factor común, que soy yo. Mira, estás conectada sin quererlo, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa. Y dinos, bueno, el día de hoy nuestro tema es acerca de los fantasmas, espíritus, estas presencias ajenas al mundo físico que pues varios de nosotros hemos experimentado. Entonces cuéntanos alguna anécdota, cuál fue la última vez, la más impactante que has tenido. Bueno, pues tengo la última vez y tengo una bastante fuerte. Entonces, no sé cuál quieren escuchar primero. Yo quisiera saber primero la primera, o así como, ¿qué fue lo que porque obviamente, pues no tenías la experiencia que tienes ahorita, ¿no? O más bien, pues no lo conocías o nunca te había pasado y cuando uno siente esa primera vez es, o sea, no sabes, dices, no pasa nada. Le intentas estoy buscar loco, la explicación es lógica. afuera o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue esa primera vez que dijiste, a la bestia? ¿La recuerdas? Uy, sí. Pues es que está muy, muy cañón porque la primera vez que yo tuve un encuentro paranormal, de la que yo tengo memoria, porque hay otras que mi mamá me ha contado que me pasaban y yo se las contaba a ella o a mi abuela o a quien estuviera ahí cerca, pero la primera que yo tengo recuerdo fue creo que a los 4 años. Wow. Era en la casa de mis papás, la primera casa que tuvieron, que era una casa a las afueras de la ciudad de Chihuahua, pues una casa en los 90s, donde estaba todo el terreno baldío, bla, bla, bla. Y recuerdo que en la noche vi como una especie de sombras que estaban en la pared. Entonces, o sea, tengo un recuerdo muy, muy vago, pero se movían a través de la pared como si fueran tipo pinturas rupestres y se estuvieran moviendo en la pared. En aquel entonces, todos los millennials podemos recordar que existían los Power Rangers y había como unas especies de villanos que les llamaban los patrulleros, no me acuerdo exactamente muy bien, pero yo de niña decía, son estos. Los pero relacionabas. Claro. Entonces, pero luego comenzaron a aparecerse noche tras noche tras noche y ya me empezó a dar miedo. Aunado a esto, mi papá una de las veces despertó en medio de la madrugada diciendo que había una serpiente enorme que se movía a través de las paredes. Y hasta ahí fue todo. O sea, de esa experiencia, eso fue todo lo que me acuerdo. Wow. Y dinos, ¿tu familia es escéptica, es creyente? Digo, porque también a veces eso nos preguntan las personas, si no influye lo que las personas a tu alrededor creen para que tú lo empieces a creer, ¿no? O empieces a hacerte ideas, dicen. Pues mira, o sea, de creyentes sí profesan una religión, son cristianos, entonces por lo tanto creen que existen seres de otro plano, tanto buenos como malos.
Tal cual la religión cristiana no reconoce, o sea, no dice que, sí, las personas pueden regresar de la muerte y se comunican contigo. Es muy difícil que crean eso. O sea, ellos tienen la teoría de que la persona muere y se va y no regresa. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, bajo esta creencia, todos los sucesos paranormales o todas las cosas que se representan, pues son cosa del diablo. Entonces, o sea, en un principio siempre ha sido la negación. O sea, mi familia es como, no está pasando nada, no te preocupes. Pero conforme fui creciendo y fui viendo cosas cada vez más fuertes y demás, ya una tía habló conmigo, una tía mía que es pastora, de hecho, de una iglesia, y ya me empezó a decir, mira, todas las personas tienen una especie de don o una sensibilidad. Tú eres muy sensible a esto. Entonces, lo vas a ver toda tu vida, lo vas a sentir toda tu vida, y pues, ahí está. Tienes que aprender a convivir con ello, o sea, no hay de otra. Así es. Muy bien. Y bueno, no sé ya qué historia a ti te gustaría escuchar como la más fuerte, o esa la dejamos como para el último. Yo creo que dejemos para el último. A ver, cuéntanos mejor la más reciente. Y digo, si la tienes como en fresca, vaya. Y de ahí como que vamos a lo mejor por intensidad, ¿no? Para dejarlo mejor hasta el final. Mira, yo tengo un dicho que siempre que me preguntan de este tipo de cosas, se los digo, yo no creería en tanta cosa si no me hubieran sucedido tantas. O sea, yo también sería parte del millón de personas que no creen esto y que son escépticos, pero si no me hubieran pasado tantas cosas, no creería en nada. La más reciente, precisamente fue, algo tengo yo con los podcasts porque estuve en colaboración con Teatrulia y estaban grabando, o sea, su set estaba en el centro de la ciudad. Entonces recuerdo que entré, nos instalamos, todo muy padre. Pues obviamente la gente que no conoce el centro de la ciudad de Chihuahua, este lugar está ubicado justo en la Avenida Juárez. Bueno, en la calle Juárez, mejor dicho. Y pues ahí pasa mucha gente, hay mucho tránsito, pero este local está pues, muy underground. Entonces de repente se escuchó que se abrieron las puertas así, ¡paz!, de golpe. Y salieron el podcaster y el camarógrafo así en friega, corrieron por todo el pasillo y no había nadie. Entonces todos dijimos, no, fue el aire a fuerzas, tuvo que haber sido algo. O un loquito del centro le pegó a la puerta y ya no. Salió corriendo, Y salió ajá, corriendo. claro. Sí, entonces ya continuamos con el podcast y en eso se empiezan a escuchar más ruidos. Cabe señalar que este lugar es como una especie de vecindad abandonada donde, o sea, literal el foro de ellos está como hasta el final y hay una serie de departamentos como un segundo piso. Entonces todos esos lugares están cancelados. Son bodegas, ya había salido toda la gente que guarda cosas de otros locales, bla, bla, bla. Y de repente se empiezan a escuchar pasos en la parte de arriba. Entonces yo me quedé así como que, madres. Y entonces yo dije, estos güeyes me están jugando una broma, me quieren asustar. Claro. ¿De qué se trataba ese podcast? No, el podcast es de investigación teatral, de hecho. O sea, es como de... Ni siquiera era relacionado al tema, claro. ¿Y a qué hora estaban grabando? La noche. Ok. Pero ni siquiera tan noche, o sea, eran como las 7 de la tarde, 8 de la noche, que más ya o menos. oscureció, pero no es noche, claro. Sí, entonces salen los chavos y ya, pues el primer pensamiento, alguien se metió. Y empezamos a buscar, ellos se subieron a las escaleras y yo me quedé abajo y en eso comienzo a escuchar susurros, y dije, hay algo aquí. O sea, ya fue así de que, sí, definitivamente hay algo aquí. Y luego en eso se escucha como que nos tiran cosas. Te digo, yo hasta ahorita mi parte escéptica dice, me jugaron una broma muy bien jugada, estuvo muy bien articulado. Pero me acuerdo que me paré así en el pasillo y, porque, dato importante, yo traigo una medalla de San Benito y la tengo desde hace mucho tiempo por protección. Así, porque me pasan cosas. Entonces, recuerdo que en cuanto entré al pasillo sentí así como un escalofrío raro y dije, nada, son ideas mías, ¿no? Sino que en cuanto estaban estos vatos así como que viendo entre los lugares y todo, yo dije, o sea, volteé y me vi la medalla de San Benito y yo, bueno.
O sea, así como que, claro. Entonces me paré en el pasillo y le dije, ¿sabes qué? Nosotros no queremos nada, no te vamos a sacar de aquí, no vengo a sacarte nada. Déjanos trabajar, así nos vamos y bla, bla, bla. Se cayó todo. Y luego ya reclamamos, grabamos y luego... Lo más curioso es que, bueno, no curioso, lo más gacho era que estaban bien contentos por estrenar el estudio. Y le dice el otro chavo, bueno, mañana entonces la siguiente entrevista es que el otro, madres, güey, mañana no vamos a grabar aquí, mañana grabamos en la casa. Claro, los ahuyentó de cierta forma. Sí. Y es que yo creo que incluso si no eres tan sensible o si eres un poco escéptico, hay veces en las que no estoy del todo seguro qué pasó, pero no me quiero arriesgar. No. Sí, y luego aparte está en un cuadro de la ciudad muy antiguo, es una casa antigua, en fin, o sea, yo sí sentí algo raro, se manifestó un poco, pero no pasó a mayores, o sea, no nada. Como que cuando hablaste con esta presencia y le dijiste como no venimos a sacarte, solamente queremos hacer nuestro trabajo y ya, como que a lo mejor dijo, bueno, los dejo trabajar y luego ya que me dejen en paz, ¿no? Sí, bueno. Y, por ejemplo, esto fue cuando llegaste al lugar, ¿sentiste luego algo extraño, hasta que se abrieron algo las puertas. pesado? O justo hasta que se empezó a manifestar. No, sí sentí cuando entré. Y o no sea, dijiste nada. No, o sea, iba como a medio pasillo y algo me detuvo. O sea, fue algo así como que algo me detuvo y hasta volteé arriba, así como de que me quedé y luego ya dije, no es nada. Soy yo, me lo estoy imaginando. Sí, soy yo, claro. lo estoy sintiendo yo. Ajá, o sea, qué loco que después de ya tantas experiencias que hayas tenido todavía digas, no pasa nada, fue un loquito, fue el viento, fue el perro, qué sé yo, o sea... Era lo que hablábamos la vez pasada, que uno mismo se hace gaslighting así, diciendo, Ajá. no, de seguro me lo estoy imaginando, claro Exacto. que no. No, es producto de mi ansiedad. Y ahorita ya con las pastillas y los ansiolíticos ya no lo voy a ver. De seguro, si sí sigo mi tratamiento psiquiátrico, tic-tac. ya no pasa nada. Con los tic-tac de tic-tac. naranja. Huevo. Y ya. Órale, pues qué padre. No es cierto, Qué qué padre. padre tú, ¿no? Que tienes esas experiencias y Sí, nos no. vienes a contar aquí. No, uno está muy cómoda en este... En este no pasarlo. no ay. pasa nada. Pues es que no está padre. No, qué padre que compartas con nosotros tu experiencia. Independiente, digo, obviamente no está padre vivirlo porque cualquiera de nosotros creo que algo desconocido nos causa miedo. Y más que hay veces en las que puede que la presencia no sea maligna, por así decirlo, o no sea negativa. Y te da miedo, ¿no? Porque obviamente es como algo que no conoces, pero hay otras veces en las que realmente lo que se manifiesta sientes, ¿no? Que no es algo bueno. Pero, o sea, si lo llegas a distinguir como, esto es bueno, esto no va a ser nada, como decir, oye, vengo aquí a hacer esto, voy a trabajar tranqui, no pasa nada, déjanos en paz. O algo así que tú dices, no vamos a poder, ni aunque pidamos permiso, ni aunque hagamos oración, ni aunque pongamos un incienso, o sea, Sí se siente. O sea, te lo puedo decir comparando esta experiencia que ha sido la última con otras mucho más heavies que he tenido. Esto solamente fue como hay algo. O sea, algo está aquí, pero nunca me dio miedo. O sea, nunca sentí pavor, miedo, como en otras ocasiones en las que sí. Que hasta tu instinto de supervivencia te dice, corre de aquí, ¿no? Sí, o sea, en otras en las que se te eriza el cuello y el cuero, perdón, y dices, esto es más allá de un ente, es más allá de que un fantasmilla pedorro, o sea, esto es una presencia maligna gacha, o sea, sí hay una diferencia. Sí, o sea, no es lo mismo que se te aparezca Gasparín, güey. Que se te aparezca Freddy Krueger o El algo así, Belcebú, ¿no? güey. Ándale, exacto. Freddy Krueger es el señor del sombrero. Así que ese señor anda por todos lados. Sí, la entidad, la magnífica entidad del señor del sombrero. Exacto. Pero sí, o sea, obviamente debe haber una diferencia muy marcada. Y especialmente para quienes son sensibles, ¿no? Obviamente hay hasta grados de sensibilidad. Me imagino que hay personas, incluso dicen que los niños tienden a tener una sensibilidad mucho más marcada que los adultos, porque vamos como que aprendiendo este mundo racional y empezamos a rechazar cualquier cosa que no entre dentro de este mundo racional. Sí,
O sea, sí pasa mucho que probablemente, y no nos acordamos, cuando eres niño tienes muchísima más sensibilidad, eres más receptivo, receptiva, y precisamente esto que dices, no tienes idea qué es lo que estás viendo. O sea, si tú ves a una persona, obviamente vas a decir, pues es una persona, ahí está, pero no tienes como esta conciencia de ¿Está en este plano o no está? se siente raro, hay algo que lo empiezas a desarrollar después, pero sí. Y por ejemplo, o sea, ¿qué te pasa más? ¿Ves o escuchas? ¿O sientes? ¿O ambas? O las tres. Ajá. Ajá. Sí, porque hay gente que únicamente dice yo solo siento, pero nunca he visto Ajá. nada, o yo solo he escuchado cosas, pero nunca he visto nada y no siento cuando llego al lugar o así. ¿Tú qué crees que tienes como más desarrollado a lo mejor? Es que me han pasado experiencias que incluyen las tres. Y te digo, o sea, cuando me metí ya de fondo así como a investigar qué es esto que está pasando, me estoy volviendo loca. ¿Qué Necesito ir a un está psiquiátrico. sucediendo? Investigué que tiene que ver con el grado de cercanía que tiene la entidad o el espíritu contigo. Esto no lo digo yo, lo investigué por gente que estudia demonología, personas que se dedican a estos eventos. Hay como grados cuando hablas de una posesión demoníaca, no quiero decir que todos los contactos paranormales vayan a ser posesiones demoníacas, claro que no, pero más o menos es como digámoslo como estas fases o pasos. Primero es el sentido, que se empiezan a hacer presentes que se te pone el cuero de gallina, que sientes que te ven, entonces Que se despiertan a una misma hora, que te ¿no? despiertas a una misma hora, etcétera, ¿no? O sea, como muy, muy, muy así, muy por encimita. Y justo es cuando la entidad está comenzando a hacer contacto. Entonces esto es como, ya me viste. Luego se empiezan a hacer presentes en bosquejos así como sombras. Las clásicas sombras que puedes ver así por el rabillo del ojo, ¿no? Que de repente volteas y dices, no, es que pasé la mirada muy rápido y de repente lo vi. Y luego empieza otra parte que ya es como la infestación, que es cuando comienzan a hablar. ¿Y los olores en qué entrarían? Es que los olores están muy relacionados con entidades malignas. Ajá. O sea, están muy relacionados, por ejemplo, el olor a podrido, el olor a Azufre también, azufre, el olor a caño, así literal. Pero estos olores, o sea, nada más para que no se vayan a asustar. Así que no mames, mi casa huele a azufre. Y nada, que solo tienes problemas de cañería. Ajá, sí, no mames, sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ups. Sí. No, son olores que vienen de la nada. O sea, de que Ujú. tú ya limpiaste tu casa por completo, está súper limpio, y de la nada, de repente, así como que, caray, se huele. Y ya hay un contacto directo donde ya ves a la entidad, donde incluso la tienes, la puedes percibir a través de sueños, y ya se manifiesta. Hay casos muy cabrones donde ya se manifiesta, se materializa en plena luz del día, que luego también, cuando empiezan como a molestar mucho, ya es la categoría esta de poltergeist. Ya. O sea, que ya tienen la capacidad de mover cosas, de que se dejan De ver, moverte a ti. de moverte a ti, de hacerte daño, pero depende. O sea, yo quiero creer que más que decir, es que yo soy más de ver, yo te quiero creer que es como esta categorización de dónde estás. Sí. Yo tengo una historia con estos olores. A ver. Cuando vivía en Chihuahua, yo vivía con Osvaldo, bueno, con un amigo. Y ya era bien noche, yo me duermo bien noche, o sea, 2, 3 de la mañana. Entonces, como a esa hora, 2 y cachito, empezó a oler así como quemado. Y ya, yo luego, ay, es la estufa o el gas o Ajá. algo, ¿no? Se está quemando algo. Pues me fui a dar la vuelta a toda la casa y no había nada. No, la estufa estaba bien, todo bien. Fui a ver a los perritos, al patio, todo bien. Me asomé por la ventana, así afuera, todo bien. Y pues ya no, o sea, dije, X. Ya me dormí, después ya la mañana siguiente me dice mi amigo, no mames, soñé con el diablo, güey. Y yo, ¿qué pedo, güey? En la noche olía bien cabrón a quemado. Y pues ahí como que nos conectamos, ¿no? O sea, no sé si fue coincidencia o no sé qué habrá pasado esa vez, pero sí fue raro para mí haber
olido eso y que mi roomie haya soñado con el diablo, o sea, Ya se siente mucho más que solo una coincidencia. exacto. O sea, de verdad sí se siente mucho más que solo una coincidencia cuando ya no es solo una persona, digo, porque obviamente existe esto a lo que le llaman la histeria colectiva, ¿no? Que un grupo de Exacto, o sea, personas tiene una misma experiencia, pero que al final no hay nada que la justifique, ya se hace como que hasta la investigación ajá, y dicen, no, realmente fue que se sugestionaron y es posible totalmente que uno se sugestione, ¿no? ajá. Pero es mucho más difícil que se sugestione un grupo, o sea, dos personas que ni hablaron de eso, que ni estaban juntos en el momento en el que uno lo empezó a percibir, que estaban en diferentes cuartos, o sea, ni siquiera en el mismo espacio. O sea, uno estaba dormido, yo estaba Sí, despierta. o sea, porque digamos, ¿no? Que de verdad hubiera olido a quemado y él estaba en la cama enseguida de ti y empezara a oler y en su sueño como que interpretara ese Ujú. olor, ¿no? Pero en diferentes cuartos y si tú dices que checaste ya todo y no había nada, es... Chequé mi cuarto, chequé mi casa Y nada. y nada. Nada. Y pues sí, entonces no sé ahí qué habrá pasado, si, como dices, no, a lo mejor fue coincidencia y nada más. Yo con olores nunca he tenido, qué bueno, porque soy muy miedosa, pero con olores nunca he tenido así el problema cuando, obviamente, como todos he olido y digo yo, "Ah, de seguro hay algo y luego ya te das cuenta que no, que en realidad es una cañería que no está funcionando bien, que pasó el camión de la basura, cosas así, ¿no? Obviamente, y ya le encuentras la explicación lógica y dices, ah, qué bueno. Ajá. Pero o sea, me ha pasado, por eso te preguntaba, me ha pasado con cosas diferentes. Yo nunca he visto nada, yo solamente siento que hay algo y luego tengo una imagen visual que no vi. O sea, me ha llegado a pasar como que siento que había algo en mi cuarto cuando vivía en Chihuahua y yo jamás lo vi, pero yo lo identifico como una sombra. Y te digo, o sea, por eso te preguntaba tú, ¿cuál desarrollas más o cuál crees que tenías como más abierto, no? Eh, una vez platicando con una amiga de mi mamá, que ella sí es bruja, o sea, se dedica a la brujería y a la brujería negra específicamente, Ujú. me dijo que era como una especie de clarividencia, que es muy parecido a lo que tú estás diciendo, o sea, que no lo ves directamente, pero tienes una señal porque tienes otro canal abierto y se manifiesta contigo, a través de sueños. Tengo una experiencia referente a eso, que se las quiero resumir así súper rápido para no quitarle tiempo a las otras dos que están mucho Ajá, sí, sí. más hard. Cuando yo estaba en la secundaria, hubo entre los muchos desaparecidos que estuvieron en el estado de Chihuahua, un chico en particular, no voy a decir nombres ni nada porque la neta sí me da un chingo de miedo. No, y por respeto Y por también. respeto a su memoria y porque estaba muy heavy el caso, yo no recuerdo eso exactamente, pero dice mi mamá que yo atravesé la calle, toqué el póster donde estaba este chavo. No recuerdo haber hecho eso. Dice mi mamá que lo toqué y que volteé la vi y le dije, este chico ya está muerto. Y que mi mamá se quedó así como que... Y me llevó así, "Ay, como dice pendeja. Y ya me llevó, ¿no? De que, cállate, esas cosas no Cállate, se estúpida. dicen, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, nosotros, mi mamá, entre algunos, que luego eso es con la historia más heavy que me ha pasado, tuvimos muchos cambios de casa. Entonces terminamos viviendo en Riberas del Sacramento, hasta allá, hasta el fondo, ¿no? Em, y de pronto, un día tuve un sueño y lo vi al chico que toca en el póster y me decía exactamente qué le habían hecho, quiénes habían sido y cómo lo habían herido. Ay, Entonces, no mames. entonces lo soñé y todavía me acuerdo perfectamente del sueño. O sea, recuerdo que yo iba caminando por las calles de esa colonia y que de repente él salía por una casa que estaba todo oscuro y yo lo veía porque pues vas caminando en lo oscuro, de repente alguien se te atraviesa, claro que vas a voltear, ¿no? Pero él me decía en el sueño, ¿puedes verme? Y yo, sí, claro, o sea, sí te veo. Pero pues te digo, o sea, yo estaba en el sueño, o sea, para mí era un sueño normal. Claro. Entonces, a partir de ahí lo empecé a escuchar, se me empezó a presentar en sueños, empezó a manifestarse cada vez más, hasta que llegó un punto en el que le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto, o sea, yo tenía 14 años cuando eso me pasó, volvimos con esta chica, me dijo, a ver, ¿qué es lo que quiere? Esto,
quiere que lo encuentren, quiere que sepa ¿Qué le quién pasó? fue, quién fue. Y fue una sesión de péndulo, donde hicimos contacto con él y nos dijo todo. O sea, todo lo que se corroboró lo que me había dicho en sueños. Al final, creo que sí se resolvió. O sea, se resolvió en el sentido de que encontraron quién había sido, dónde estaba su cuerpo. O sea, en la porque- investigación, Ajá, ¿no? todo. Ajá, claro. Y ya, a partir de esa vez, en la vida tocó un póster de desaparecidos. Claro. Jamás. No manches, qué fuerte. Y es que, digo, creo que todos nos podemos imaginar esa sensación si llegáramos a ser espíritus o fantasmas, ¿no? De querer descansar, especialmente cuando son muertes así, ¿no? Que son violentas, que son abruptas, que son muchas veces por personas de confianza. O sea, que son cosas muy duras o son muertes muy difíciles de asimilar para quien lo vivió y para su familia, ¿no? Entonces, obviamente creo que si tenemos el poder de quedarnos y buscar justicia por nosotros, muchos de nosotros lo intentaríamos. Chaval, que tengo, ella sí llevó el caso. Él no sabía que estaba. Ya. O sea, volvemos en el contexto, ¿no? De que supongo que las personas que escuchan este podcast, de alguna forma creen, o de alguna forma les ha pasado algo, ¿no? Entonces, él no sabía que estaba muerto, él no sabía qué estaba pasando con él estaba vagando. Entonces, Yo solo hizo- sentía que estaba como en un mar en el que nadie lo veía, a lo mejor, ¿no? hizo contacto. La segunda anécdota, como con este pedo de la clarividencia que tuve, estuvo todavía más pirata porque enfrente de la casa de mi mamá vivía una chava que pues se dedicaba a vender droga. Entonces, pues andaban muy malos pasos y todo. Y yo recuerdo perfecto que ese día me fui con otro amigo a festejar mi cumpleaños y le dije a mi mamá, oye, no voy a llegar a dormir hoy porque me voy a quedar con este vato porque, pues, sí, es muy tarde y bla, bla, bla. Entonces, Está esa más noche, fácil que justo esa volverte noche hasta que acá, fue la ¿no? noche de mi cumpleaños, yo soñé que estaba, o sea, yo creo que sí han visto Stranger Things, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Eleven llega al Upside Down? O sea, como que es esta como negrura absoluta. Pues das cuenta que yo estaba como en un lugar así y de repente volteaba a la derecha y veía a dos fulanos correr con un oso de peluche que ese oso de peluche lo usaba siempre ella. Salían corriendo y de repente la veo a ella. Entonces voltea y me dice, estoy perdida, no sé qué pasó. Y luego se me queda viendo y me decía, estoy muerta. Entonces yo en el momento en el que me dice eso, yo nada más le decía que sí, o sea, yo asentía, porque literal yo veía cómo salían estos fulanos de ahí. Pues, a ella la asesinan. Primero estaba en condición de desaparecida. En ese momento en el que yo tuve el sueño, bla, bla, bla. Esa noche, al día siguiente que llego a mi casa, mi mamá está súper estresada, súper frustrada, porque me dice, ayer se hizo un desmadre que no tienes idea. Salieron de la casa de esta chica 2 personas, así me describió la escena. Salieron 2 fulanos con el oso de peluche de X. ¿De la chica? Ajá, de la chica, corriendo, bla, 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 los agarró la policía, bla, 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 y yo me quedé así, helada. Le dije, ¿cómo eran? Le dije, estaban vestidos así, 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 eran así, 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 y mi mamá, sí. Y yo, madres. Le dije, ¿fueron ellos? Al día siguiente, llega la fiscalía y le avisa a la mamá que encontraron a esta chava allá como a 10 cuadras de ahí de su casa, o sea, hecha guerras. O sea, fue un asesinato muy, muy cruel. Entonces, ella decía en eso, otra cosa que me decía en el sueño era que no veo la luz. Entonces yo volteé y le dije, mamá, ¿sabes qué? Hay que ponerle luz porque está perdida. O sea, Necesito ella no una supo, guía. ella no supo cómo murió. Fue muy repentino y no tuvo como ese proceso para poder cruzar, ¿no? Ay, qué duro. Qué duro sobre todo eso, o sea, que tengas experiencias con personas que a lo mejor no son tan cercanas, digo, porque como tú mencionabas ahorita al inicio, depende mucho cualquier entidad, cualquier espíritu, cualquier presencia que uno empiece a sentir, el contacto que llegue a hacer depende mucho de la conexión, ¿no?
Pero también hay estos casos en los que no es tanto que tengas una conexión personal o una conexión de que tú quisiste o tú lo dejaste acercarte, sino que es el único medio que encuentran y están buscando a quien sea que los vea o quien sea que esté cerca y pueda percibirlos para poder procesar su propia muerte y entenderlo. Qué difícil. No puedo hablar. ¿Por qué? No sé, está como bien loco todo este rollo. ¿Por qué me están viendo así? Oigan, me dan miedo. Pues que Me quedan viendo así como... no puedo hablar. Es que no manches, es como si estuviera viendo una serie, güey, o como si estuviera viendo una película de que, neta, güey, ¿cómo vives eso? O sea, ¿cómo le haces para vivir eso, güey? Y, por ejemplo, te pasa de repente, te pasa cuando menos lo esperas, no quieres como trabajarlo, supongo que estás protegida, no sé, o sea, cómo te llegan, en qué momento, o Yo sea, tal vez en tampoco qué... sé. tal vez pues es que, No es como que lo busque. güey, es que exacto, pero digo, bueno, es que en las series nos dicen que hay personas que así les pasa, ¿no? Seguido, que como ya están acostumbradas, que ya saben que el día de mañana van a ver a alguien, al día siguiente a alguien más, pidiendo ayuda, no sé, perdón por mis referencias tontas. No, es que realmente Pero, creo que o sea, es la está referencia bien común que loco, podemos güey. tener todos, ¿no? Las series, las películas, Pues es que es tal cual. O sea, Y es que si te pones a pensar, todas esas series, películas y demás vienen de relatos que alguna vez escucharon, que alguna vez alguien dijo en la radio, en la televisión, en donde sea, y de ahí toman la inspiración para desarrollar toda una historia, ¿no? A lo mejor muchas veces son relatos que alguien se inventó, por supuesto que sí, y muchas otras veces son relatos que alguien de verdad vivió y solamente pues alguien con mucha creatividad logra armar una historia, ¿no? Pero sí creo que hay muchísimas personas que han vivido ese tipo de experiencias y la mayoría de los que yo he escuchado son justo personas que ni lo están buscando, ni están desarrollando ese don, ni quieren trabajarlo, ni quieren que se les acerquen, para empezar. Me imagino que es tu caso, ¿no? Tú ni quisieras que nada de eso pasara. De hecho, mi mamá siempre, o sea, que me pasa algo, ay, vas a empezar de Melina, ¿cómo se llama? Melinda, Merlinda, Sí, la de Ghost Whisperer. ¿cómo se llamaba ese ¿De personaje? Melina Gordo? Ajá, Gordon. Ah, ok, Digo, sí, pues, sí. sí, güey. Sí, pues sí soy. Esa es mi referencia. Pues es Sí. que, sí. A mí me recuerda mucho una serie que había antes ya, como en los 2000s. No recuerdo el nombre, pero era que una chica que cuando alguien se moría y lo veía, y luego ella era doctora o algo así, volteaban y le decían así como que sálvame, y se devolvía todo el día, los tenía que salvar. Y pues luego ya explican como este caos, ¿no? Que se crea porque cuando alguien muere, pues hay una razón más allá de que todo este balance, ¿no? Y demás. Algo así, no sé por qué me recordaba así como que te están volteando a ver y ayúdame. Sí. Sí. Sí, pero no quiero Sí, pero ayudarlo. no quiero ayudar a nadie. ¿Y alguna vez has como rechazado eso? O sea, yo sé que siempre no, pero o sea, en el momento que te está pasando así como, no, lo voy a ignorar. Lo he intentado, pero no, nunca me ha funcionado. No te dejan. No me dejan. O sea, está muy, muy pirata porque después de lo del... Es que justo en esa temporada en la que vi a este chavo del póster, pasaron muchas cosas muy, muy, muy difíciles en mi casa. Entonces, justo después de esa temporada, sí fue así como de Dios, ser divino, supremo, lo que sea que esté ahí arriba, ya basta. O sea, ya. O sea, ya no quiero ver esto. Me empecé a bloquear. Y durante un tiempo lo logré. Y luego, como un par de años después, me volvieron a pasar cosas igual de intensas. Entonces, creo que sí puedes, bloquearlo, pero en mi caso, no dura mucho tiempo. O sea, en mi experiencia, creo que es algo que no dura tanto tiempo. Como que a veces te consume más energía estarlo intentando bloquear que incluso dejar que pase, ¿no? Sí. Hay algo que luego me encontré en TikTok. Nuestras referencias siempre, claro. Sí, Las pues digo, referencias de hoy. claro. Sí. De alguien que decía que
así como cuando tú empiezas como a canalizarte para querer abrirte en el campo de la hechicería, brujería, lo que quieras dedicarte, aunque sea ser Wicca, lo que quieras, sí, vas a abrir tu sexto sentido, tu intuición, para ver cosas chidas, pero también vas a empezar a ver cosas no tan agradables. Entonces, justo pasa eso, ¿no? De que sí me han pasado cosas muy, muy, cabronas, muy feas, pero al mismo tiempo, mismo como de don, me ha advertido de otras cosas. Entonces, También te han pasado cosas bonitas, sí, ajá, o sea, claro. entonces tiene sus lados positivos, ¿no? De alguna forma. Ok. A ver, cuéntanos una buena, Y luego ya una pasamos a la experiencia. historia, Sí, a la sí, del como para final, que es relajarnos, ¿no? Tantito, para ¿no? relajarnos y Para luego estar- volvernos a estresar. Sí, la otra vez. Pues esta historia que les voy a contar sucedió hace relativamente poco, hace 6 años aproximadamente. Justo cuando yo salí de mi casa, me fui a vivir con otro amigo, y en ese entonces la que era mi novia, hoy es mi esposa. Entonces, pues yo me fui a vivir con él. Era una casa en el centro de la ciudad de Chihuahua. Y pues una casa común y corriente, era la casa de las pedas, o sea, era la casa donde todo el mundo se desmadraba, se quedaba ahí y demás, y muy padre, muy bonito, pero, pero, las primeras veces fue como, una de las veces que me quedé a dormir ahí, vi que alguien pasó, o sea, haz de cuenta que esa casa era así como típica casa antigua, pero esta casa la partieron a la mitad. Sí, de esas veces que pasaba mucho antes, ¿no? Que hay herencias y no nos ponemos de acuerdo ni de venderla ni de quién se la quede, entonces pon una pared en medio y se solucionó el problema, ¿no? Así. Entonces era un chorizo, literal. O sea, se cuenta que entrabas, estaba la como pues sala, la cocina, una recámara, una como recámara Closet, que ajá. nosotros usamos de closet y luego el baño, ¿no? Entonces, pues, cuando yo me quedaba a dormir ahí, me quedaba en la recámara, la primera antes del closet, y me levanté en la madrugada y vi que alguien pasó del closet al baño. Entonces yo me quedé así como... Y al día siguiente le dije a este compa, oye, güey, así, así, este güey bien quitado la pena. Ah, sí, la otra se quedó no sé quién y le movieron un cajón. Y yo escucho, es que es mi abuelita. ¿Cómo que tu abuelita, güey? Y luego me dice, sí, güey, es que es mi abuelita, a veces se me aparece, de repente oigo pisadas y pues es mi abuelita porque esta casa era mi abuelita. Y yo, ok, pues sí, chido. Yo recuerdo que justo esa partecita en la del closet, esa casa, justo en ese espacio, algo se sentía. Algo había, o sea, sí, está muy raro. En toda la Entonces, demás la casa no, ahí. ajá, solamente era como ese espacio. Entonces, para las personas que no son de CU, esa zona, que es justo la colonia Santa Rosa, es un cuadro muy emblemático de la ciudad porque ahí está la casa de Villa. Entonces, cerca hay muchas casonas, que ahorita pues ya son casas más normales, que eran o cantina de la Revolución, o caballerizas, etcétera, ¿no? O sea, sí hay como que mucha historia detrás. El caso es que, pues, me fui a vivir ahí de roomie. Y ahí empezó todo el desmadre porque cabe señalar que esa casa, justo donde estaba el cuarto donde dormíamos, parecía capilla. O sea, tenía símbolos religiosos por todos lados. Cruces, cuadros, virgencitas, pero por todos lados, güey. O sea, te digo, pues parecía capilla, o sea, uno tras otro, y nosotros, ahorita se ve bien feo. Quitamos todo, ¿no? Error. O sea, Por esto- algo estaba Era la ahí. casa de la abuela. Ajá, güey. Y esto es como las películas de terror, amigos. O sea, cuando ven al protagonista abrir lo que no tiene que abrir y que ustedes dicen, no, güey, no lo abras, pues nosotros ¡Ay, sí. déjalo! Sí, y nosotros fue así que la Había chingada. alguien en la otra dimensión diciéndolos, no los quiten. ¡Mi cuadro! Ay, lo puse ahí por algo. Estúpida. Entonces, bueno, dimos en la torre a todos los Simbolismos, símbolos ajá. y todo. Entonces, no es pedo, o sea, a partir de esa vez que quitamos todo porque pintamos la casa, se remodeló un poquito, comenzaron a pasar cosas raras. O sea, cosas muy minúsculas, como que llegaban y, por ejemplo, mi esposa me decía que cuando ella se bañaba, escuchaba que alguien le tocaba. O sea, porque ahí teníamos cerca las cajoneras y se oía así como de... Entonces, pues ella así nomás de que...
Voy. Ocupado. No entren. Tip para todas las personas. Cuando alguien, o sea, cuando ustedes, en el pedo paranormal, cuando ustedes escuchen que alguien toca, jamás en la vida, jamás le vayan a decir que pase porque le están invitando a entrar. Sí, güey, no, O sea, no ni se de les pedo. ocurra hacer esa pendejada, por favor. No lo hagan, porque es una invitación. Entonces lo que tienen que ustedes que contestar es ¿quién? O sea, Ajá. lo que nunca te van a contestar. Entonces, adentro del baño teníamos la lavadora y también le pegaban a la lavadora. Se escuchaba así que le pegaban, ¿no? Pues ya, eso es como de lo más ligero. Pero luego empezaron a suceder cosas más cabronas. Va hablando de los olores. Olía muy feo. O sea, espérate, ¿esa es la historia buena que te pasó? No, No, o sea, no, va en a esa cerrar con la casa- historia buena para que nos Ah, ok, relajemos. ok. Yo dije, no manches, oye, te pedí una historia buena, algo así leve, relax, y tú me No, sales no, no. con que, no. Con que, no, esta es la No, historia querida, la esa más no. pesada y luego ya cerramos con una buena para que se tranquilice un poco. No, esta no es la más pesada, mija. Ah, ups. No manches. Este No, capítulo pues- va a durar como 2 horas. Está bien. Pues, para no hacérselas tan larga, nos pasaban cosas como que tocaban, se sentía que alguien te veía, había un olor raro, luego, o sea, descubrimos, luego nos pasó justo esto de que luego la cañería y luego lo tapamos, pero seguía oliendo raro. Esa casa siempre estaba muy sombría, o sea, no importa cuánta luz tuviera, siempre se veía como tétrica. Como si Tenebrosa. absorbiera la luz. Sí, como extraña. Total, que les repito, el rollo de los sueños. Una de las veces soñé que yo me levantaba de la cama, caminaba hacia la cocina y que veía a una sombra parada en la esquina de la sala. Entonces que yo la veía así y que le decía, ¿qué estás haciendo aquí? Lárgate de aquí, esta no es tu casa. Y la sombra nada más me decía que no. Esta sombra era algo como parecido, no sé si han visto el viaje de Chihiro, el hombre sin rostro. Hagan de cuenta que era una cosa así como rara. Ajá. Sí, como nada más una forma ni siquiera humana ni humanoide, o sea, Sí. una sombra. Ajá. Sí. Entonces empecé yo y le decía, es que te tienes que ir. Y empecé como a correrlo. Y recuerdo en el sueño que abría la boca así, se le iba para abajo, se le colgaba la quijada y como que gritaba. Entonces yo lo terminaba como de correr y se iba por la ventana. Bien Voldemort, así. Sí, así, como pinche de mentor, güey. Entonces, Entonces, en ese momento desperté y la casa se sentía súper tensa. Y luego tuve otro sueño donde la puerta del patio, como que muchas seres, almas, algo así como que empujaban la ventana, como si quisieran pasar y también. Pero la última que me pasó ahí, que ya sí fue, dije, no manches, o sea, ya me tengo que salir de esta casa, fue que estaba yo acostada, porque en ese entonces mi esposa trabajaba a las 3 de la mañana en su trabajo, era como un tipo, era como un call center, Soporte técnico. soporte Ujú. técnico, entonces tenía que irse a esa hora. Me acuerdo que se fue, se despidió de mí, y en eso escuché una voz horrible. No sé qué me dijo, nunca he querido Investigarle. investigar o hacer remembranza de qué me dijo, pero me acuerdo mucho que mi gato saltó a la cama, se erizó y como que le hacía como pero hacia el Y como closet. el así, como el meow, o algo así, ¿no? Sí, como si estuviera viendo algo y yo no quise voltear, no pude voltear. Y esa vez solamente sentí y escuché. Entonces, en cuanto me descontracturé del miedo, perdón, me acuerdo que le llamé a este güey y le dije, güey, vente para acá a la casa, no mames, me acaba de pasar algo muy, muy cabrón. Y al día siguiente le dije, ¿sabes qué? Ya, nos tenemos que salir de esta casa sí o sí porque este pedo cada vez se pone más y más heavy y yo ya no aguanto. Entonces, esas fueron las experiencias en esta casa. Sí, y lo que sea que estaba ahí, no las quería ahí. O sea, entonces... ujú. Ya después este vato me dice, sí, es que sabes que cuando mi abuela falleció, que fuimos y levantamos cosas, sí notamos que en el closet había como muchas moscas muertas, de esas moscas de panteón. Recogimos o sea, levantamos literal 2 recogedores de esas moscas y yo. ¿Y por qué no me No, dijiste? esas cosas se avisan. Oye, yo tengo una duda sobre tus sueños. O sea,
¿son sueños o crees que son viajes astrales? O Y vivencias. que, pues, o sea, en realidad por eso cuando tú te despertaste sentiste ese tipo de pesadez, ese tipo de vibra. O sea, pues sí, ¿crees que tienes el viaje astral o crees que solo es un sueño? ¿O crees que es más como una proyección en el plano de los sueños? Yo creo que es más como una proyección, porque viaje astral sí he tenido uno, y se siente muy diferente. Entonces, sí siento que fue como una especie de, es exactamente esto, ¿no? Como que en los sueños siempre como cruzas planos, entonces, estás más vulnerable, como que estás más abierto, entonces, como que de alguna forma, ahí hay un cruce extraño y puedes ver lo que no puedes ver con tus ojos, entonces, ¿En dónde? ¿En el sueño? en el Sí, sueño. en el plano de los sueños. Sí, creo que es como una proyección, más que como un viaje astral, porque en el viaje astral literal te desprende, o sea, tu alma se desprende de tu cuerpo Ah, y puedes verte. O sea, ajá. te sales de tu cuerpo y te puedes ver a un lado. Y aquí no. O sea, aquí soy yo consciente de que es un sueño y veo lo que me toca ver. Ajá. Ok. Me imagino como en la película, bueno, es que ahí habla de los viajes astrales, ¿no? Pero esta película de, ay, no me acuerdo, pero que se salen y van como a un lado oscuro, como al otro lado y está todo siempre en penumbra y Insidious. todo eso. Esto- Ajá, exacto. Esto sería más como lo que decías de Eleven, ¿no? Cuando está en esa habitación negra en la Sí. que no está en su plano, pero no está en un viaje astral como tal. Solo su conciencia está en otro plano, algo Sí, así, ¿no? está bien pirata porque yo me acuerdo que cuando vi Stranger Things fue, Eso me Güey, pasa. eso no pasa. mames. Pues está súper estudiado entonces, o sea, porque Sí, creo que sí tiene muchas referencias de libros, de personas que han, pues sí, que han platicado sus experiencias con cosas paranormales, porque a final de cuentas lo hicieron de una forma muy paranormal todo. Sí, sí. Bien, entonces quiero saber tu historia más cañona. ya. Pues si no quieres, no. Si quieres, le seguimos. Quédense para la siguiente parte donde yo hablo de... Ah, bueno, esta historia tiene como un background bastante denso. Es aquí cuando yo aprovecho el espacio para decirle a los centennials, a los asterix, que no se les ocurra por nada del mundo andar jugando a la Ouija o cualquier juego de invocación o de adivinación. Aunque sean Porque trends, por favor. no lo hagan, no lo jueguen ni para Wii, ni para Nintendo, para ningún lado, o sea, no lo hagan. Ya quiere decir algo. Demasiado tarde. Ah. Ya lo hicieron. Bueno, Esto es too late. Es que ya. muchas veces, o sea, lo haces pensando que solo es un juego, que no pasa nada, que no es cierto, o sea, escépticamente como la mayoría de las personas, hasta que te pasa algo. Y creo que ese es el principal problema, que aunque tú lo estés viendo como un juego, no siempre Claro. va a ser un juego. miren, yo lo que encontré de información y que estoy completamente de acuerdo es que siguen siendo canales que colectivamente ya tienen mucha carga. O sea, ya hay muchísima carga energética en eso, ¿no? Es un ritual. O sea, jugar a la Ouija es un método de adivinación, es un método de comunicación, sí, pero cuando no tienes las herramientas o cuando no estás preparada, pues Para sale- cerrar el canal cuando sí, lo que viene ajá, no es... Ujú. no lo hagan. Miren, esta historia comienza al principio de los 2000, cuando yo estaba niña, en casa de mi mamá jugaron a la Ouija. Ella no jugó, pero jugaron en su casa. Entonces, o sea, y luego también, o sea, me dicen, porque cuando platicamos con mi mamá esta historia, que luego, pues a mí y a mi hermano nos tocaron vivir muchísimas cosas a raíz de eso, dice, ay, pues es que estábamos bien pendejos, y luego mi hermano, no, pues no me queda duda, o sea, sí está, Obvio. sí está. No me digas. Sí, ¿A o sea, poco? dice, es que teníamos como 30 años, y yo, mamá, eso no es estar joven, O sea, yo sí, tengo pero no. 30, ¿eh? Ajá. Yo tengo 30 Y años. no haría eso. Ya lo hizo, güey, pero eso nos está diciendo que too late. No. Bueno, tal vez en la primaria, güey, hicimos una ouija con una hoja
Y luego ya ahí que es que con una pluma o no sé con qué Mi único seguías. acercamiento a la ouija fue una ouija de Mi Alegría. No De puedo Barbie. creer que vendieran, no, la que yo tenía era de Ah, Mi Alegría. sí. No puedo creer que vendieran ese tipo de cosas de Pues Barbie es y que de Mi en Alegría. realidad la ouija no se hizo para un fin así como espiritual, o sea, Es un canal. espiritual sí, pero no era así como algo de, ay, vamos a invocar al diablo o esas cosas, No, o sea, es algo así, tengo entendido que es como el péndulo, que es como la radio, vaya, ¿no? O sea, es un canal de comunicación y ya para lo que tú lo uses o para lo que te toque, que lo use a otra entidad o lo que sea, pues ese es el problema, cuando no sabes cerrar el canal si no quieres que lo que está del otro lado pase, ¿no? Sí, pues hay que recordar como este gran boom de lo esotérico, de las videntes, de todo ese rollo ya por el siglo que XIX más o menos, 20, Ajá, principios del sí. siglo XX, que era, Finales del 19. sí, que fue súper famosísimo, que creo que ahí empezó, ¿no? El rollo de la ouija, pero sí, el caso es que jugaron, y luego jugaron un 24 de diciembre, o sea, más blasfemo el asunto no podía estar, juegan a la ouija, todo normal, jamás se despiden, jamás cierran porque se Sí, asustaron un claro. montón. Porque al principio, es todo de que, ay, no, tú lo estás moviendo, no, que tú, que el otro. Y de repente les empieza a contestar y comienzan a asustar y ya no pueden cerrar el canal. La ouija les dice que todavía no se quiere ir. Entonces, algo se abrió ese día. Uno de los chavos que fue así como que ya el final de la noche fue así, ¿quién se lleva la tabla? No, pues que tú, no, pues que yo, no, llévatela tú. Y se la llevó este fulano y según él la botó en un bote así cercano rumbo a su casa y a los 2 días apareció la ouija en la cajuela de su carro. Se volvió a deshacer de ella, le volvió a aparecer, o sea, así como película de terror. Como lo que te contaban cuando eras niño. Ajá, entonces, y te digo, o sea, yo lo viví así de primera, o sea, de primera mano, ¿no? El caso es que en mi casa se comenzaron a aparecer cosas muy, muy cabronas y cada vez eran más fuertes. O sea, lo primerito fue, lo típico. Nos empezaron, lo típico, ¿eh? Lo típico en estas Lo típico, historias. lo típico Pues en ya las películas saben, pasan estas ¿no? cosas, ¿no? Ya se la saben para qué preguntan. si han jugado. Bueno, es que lo primero que nos sucedió que fue extraño es que el baño se bajaba solo. O sea, de repente así como... Qué fantasma tal. Así, bueno. Y es que más bien era como Sí, ¿no? y que es como que este pedo de que aquí estoy. O sea, es como aquí estoy. Entonces, Sí, hacerse notar. ajá, entonces, pues yo al principio regañaba a mi hermano porque estaba mucho más chico que yo. Y luego, así, primero lo del baño. Y luego a mi hermano le empezaron a pasar cosas. Él estaba muy chiquito cuando esto sucedió, él tendría como unos 6, 7 años. Y dice que a mi mamá tenía unas figuras de unos ancianitos hechos como de papel maché y dice Elías que le hablaban y que le decían cosas, pero que le decían cosas muy feas. O sea, que le decían que lo iban a lastimar, que lo iban a convertir en un muñequito de barro y demás. Total que mi mamá agarró las figuras y las quemó en el patio y mi hermano empezó a gritar diciendo que estaban gritando de dolor. O sea, que ya, mamá, cállate. Y nosotras bien asustadísimas, ¿no? Entonces fue así como que... Y luego, aunado a esto, era como que mis papás se acababan de divorciar, entonces mi abuela fue así que no, lo que pasa es que los niños están queriendo llamar la atención porque pues te acabas Es de su divorciar, trauma, es su ajá. trauma. Y a lo mejor unas cosas sí, o sea, pero no sé, o sea, no, definitivamente no era como la intención de llamar la atención. O sea, cabe la posibilidad de que hubiera una que otra actitud que pudiera ser derivada de eso, pero no significa que toda la anécdota, todo lo que les pasó fuera eso. Sí, entonces a mí y a mi hermano nos pasaban muchísimas cosas. O sea, a mi hermano le cambiaban los juguetes del lugar, le apagaban la consola del Nintendo. ¿A tu mí mamá no le pasaban cosas? sí le empezaron a pasar, pero fue mucho más Fue como que adelante. primero a los niños que son, como Ajá, mencionábamos ahorita, los que tienen los canales más Ajá. abiertos, ¿no? Yo recuerdo que en ese caso... Cuando ellos jugaron, ustedes ya existían. Sí, 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 ellos- estábamos Ya ahí en la vivían casa. ahí y todo. Sí, de hecho nosotros estábamos viendo que estaban jugando a la ouija, porque No mames. nosotros estábamos en el cuarto, o sea, no mames mi mamá. Sí, o sea, era lo que... No éramos mames, unos mamá chamacos, de Andy, pues sí, no pero ahí mames. estábamos nosotros. Sí, o sea, ellos estaban jugando en la cocina y nuestra recámara estaba súper cerca de la cocina y estábamos a pinches metiches, o sea, obviamente Obvio, como estábamos ahí. todos los niños. El caso es que, yo recuerdo así como muy, muy, muy claro que
empezaron a manifestarse los espíritus de 2 niños. Entonces, la primera vez que los vi, yo estaba lavando los platos y escuché a niños gritar y jugar. Entonces, cabe mencionar que enseguida de mi casa había un gimnasio y más o menos como a esa hora en la que yo estaba lavando los platos, iban los niños al karate. Entonces yo dije, huevos, son los niños lepes del karate. Y luego de repente volteé a la ventana y yo, no manches, son las 2 de la tarde, entran hasta las 4, o sea, obviamente no es hora. no son ellos. Cuando volteé, porque de esa ventana, así, daba directo al pasillo, teníamos así, o sea, hagan de cuenta que estaba así como una ventana enfrente y una ventana a mi derecha. Cuando volteé a la derecha, estaban los niños, eso me acuerdo y es como, ay, güey, estaban los niños así agarrados del barandal y luego de repente salí corriendo y ya se estaban asomando, pero por la ventana del patio. O sea, los vi así, 1, 2, entonces de ahí me fui al cuarto y me quedé así en el silencio, ¿no? Ajá. Y luego, otra de las veces que estaba lavando los platos, tenía puesta la grabadora y tenía puesto el disco de Evanescence. Entonces mi mamá me dijo, es que porque estás escuchando esa música del diablo se te parecen esas cosas. Ahora Es la resulta, culpa. mamá. Ahora Para empezar, resulta, Evanescence empezó como grupo cristiano. O sea, No, tú deja- sí puedes jugar a la Ouija, pero yo no puedo escuchar estas canciones, ¿verdad? Sí, Claro, es cierto. a huevo, güey. O sea, el problema no fue jugar a la Ouija, no, es No, porque escuchabas Tatiana. Evanescence. Claro. Pues es que me acuerdo mucho, o sea, es muy particular porque yo escuchaba Evanescence a toda hora, a todo volumen. Y esa vez como si alguien hubiera, ¿se acuerdan de estos grabadores? O sea, pues nosotros millennials, para los que no son millennials, las radiograbadoras que tenían disco, pues le picabas así como a la tapa y luego ya se abría, ¿no? Como si alguien le hubiera picado y ¡pum! Salió volando el disco. Y yo me acuerdo que lo que vi así, o sea, a final de cuentas puberta, ¿no? Porque lo vi y fue, lo agarré y lo volví a poner. De seguro esta grabadora no funciona bien. Claro. Lo volví a poner y de repente se escuchó el ruido blanco, el tss, pero estaba puesto el disco. O sea, no era la radio y de repente, ¡pum!, me lo botó otra vez. Sí, y cuando un disco se botaba en estas grabadoras, para todos los centennials que no conocieron estos aparatos, en realidad se botaba y no sonaba ruido blanco. O sea, no era como los discos acetatos de vinil, nada así. O sea, si se botaba, simplemente se quedaba como que saltando en la misma parte de la canción o te Ujú. decía error y no leía nada, ¿no? O era como que el disco ya así como... Como, Ajá, sí, ya. que está rayado. No, pero espérate, yo fue así como que, pinche fantasma, yo quiero escuchar Evanescence, lo volví a poner, güey. A mí Pinche no me vas a fantasma. decir que no debo escuchar. Lo volví a poner y ahí sí empezó como que a cambiarse de canción, así como... Empezó a cambiarse de track y ya fue como, ok, I'm done. O sea, me fui de ahí y ya lo dejé. Y la anécdota que nos hizo ya irnos de casa fue que nos dejaban, pues mi mamá trabajaba todo el día, o sea, porque pues Mamá trabajadora. trabajadora, ¿no? Y nosotros teníamos, en la recámara de mi mamá había un closet, ¿cómo se le dice? Closet, con lavandería y demás. Y ese cuarto estaba cerrado casi siempre. Y mi hermano y yo estábamos, o sea, te digo, son como recuerdos muy nítidos porque estábamos jugando al Nintendo y en eso escuchamos un desmadre en la lavandería, en este cuarto. Y ahí vamos. O sea, a ver qué pasó. Entonces, este cuarto tenía una salida al patio y yo estúpidamente pensé, ay, no manches, se metió alguien. Pero ahí voy a ver quién es. O sea, Sí. Puberta, ¿no? Entonces, abro la puerta y literal como si alguien hubiera sacado la ropa de todos los ganchos, los edredones, los juguetes de mi hermano estaban desparramados. O sea, mi hermano todavía se acuerda y dice, no, me fui a usar. Sí, claro, que no es lo mismo a cuando a veces vas a que se cae una repisa o algo así que sabes tú que fue porque se cayó, ¿no? Ahora ya saca la ropa de los ganchos y así tiene que ser otra cosa, no es un accidente. Sonidos paranormales. Sí, o sea, no fue una coincidencia. Ajá. Fue, estuvo muy gacho. Entonces,
nosotros recogimos todo porque dijimos, mi mamá nos va a regañar, güey, si esto está así. Sí, todo si le hecho". decimos que fue el fantasma, no nos No nos va a creer, va a ser ¿no? como la Entonces, maestra cuando le dicen que el pinche perro se comió la fantasma. tarea, ¿no? Ándale. Ahí estamos los dos, duramos un buen recogiendo y en el instante en que cerramos la puerta y vamos por el pasillo, se volvió a Otra escuchar vez. todo el desmadre. Ay. Y yo sí dije, agarré a mi hermano de la mano y le dije, vámonos. Lo agarré, nos salimos al porche y ahí esperamos a mi mamá. Y mi mamá, ¿qué están haciendo aquí? Esto y esto y esto. Y ya después mi mamá nos contó, porque obviamente no nos quería asustar, porque mi hermano sufría de muchísimas pesadillas en ese tiempo. Por cierto, animal que teníamos, mascota que teníamos, moría con las condiciones más extrañas Ay. e inhóspitas jamás. O sea, jamás vistas, o sea, te lo juro. O sea, teníamos un hámster que el güey se atoró entre la rueda y la jaula. O sea, es unos pajaritos que también se atoraron así como en la jaula. O sea, los peces se morían. La casa estaba súper helada. O sea, eso era una de las cosas que más, o sea, que era los animales, y eso era la gran red flag, ¿no? Porque la casa no se calentaba con nada. Mi mamá tenía calentón casi que por área y la casa estaba heladísima. Y luego, siempre estaba muy oscura, muy sombría. Y mi mamá dice que las veces que acompañó a mi hermano, o sea, que se durmió con él para que descansara, vio a un niño darle la vuelta al comedor. Entonces que ella, dice mi mamá, y yo no estaba dormida. O sea, yo estaba totalmente despierta en mis 5 sentidos y lo vio darle la vuelta al comedor. Volteó, se le quedó viendo a ella y se fue. Ay, vete a la verga. Entonces, ya cuando nosotros le dijimos, o sea, porque mi mamá, vamos a estar, no, yo le dije, yo no quiero entrar a esa casa. O sea, yo ya no quiero entrar, o sea, te digo, o sea, era el pan de cada día. O sea, de perdía cada 2 días algo se manifestaba, algo nos pasaba. Sí, claro, y es que se había quedado abierto ese portal que nunca se cerró, entonces no era como que siempre se manifestara lo mismo, eran diferentes entidades que estaban aprovechando, ¿no? Sí, La puerta. y justo esa semana que ya nos íbamos a ir y todo, nos abrieron así como en las películas esas de actividad paranormal, tú las ves y dices, Qué o sea, exagerado, ajá. o sea, eso de que No de que les abren todas las puertas de la cocineta, a nosotros nos pasó. O sea, de repente así, pa, 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 y nos abrió los cajones todo, o sea, En Poltergeist sí, salió eso, ¿no? también, Ajá, ajá. de que Sí, o sea, las sillas así acomodadas, así como en una torre. Que era lo que decías, o sea, ya cuando empiezan a tener esta actividad tan fuerte con objetos físicos del mundo físico, vaya, ya es mucho más que solamente un fantasmita que no sabe que se murió, por decir, ¿no? no, sí, ya la cosa que estaba ahí estaba heavy. O sea, lo que sea que estuviera, los que estuvieron ahí ya estaba Sí. feo, machín. Entonces ya mi mamá dijo, no, pues vamos a vender la casa, se vendió la casa con todo lo que había allí. Ay, Viene, la risa, güey. acá de viene que- con premio. O Ojalá la haya comprado alguien que supiera cómo cerrar ese portal. Esperemos. O sea, Esperemos. supieron todavía más cosas de la casa. Sí, sí, o sea, haz de cuenta que esa casa la compró justo enseguida de la casa de mi mamá, había un gimnasio. Ah, ya. Entonces, Yo fui ese Story lugar. time. ajá, ese gimnasio compró la casa de mi mamá para ampliarse justo. Y donde estaba mi casa, justo ahí se les ocurrió poner la alberca. Bueno, güey, pero es un gimnasio, ¿no? Dices, se construyó encima de un panteón y ya, No, no güey, sé, se No, calma. sí se sentía No, feo. no, pero pues sí, pero, o sea, ya no es como quien dice una familia, niños o así, ¿no? O sea, ya es como varias gente y... Fíjate que no sé qué tan cierto sea esto, pero en las noticias locales, un niño perdió la vida en la alberca, se ahogó. Y Entonces no. luego, luego, hubo otro testimonio de otra chica que decía que le jalaron los pies del fondo de la alberca. Y Luisa nadando en esa alberca Y los porque fan- jamás se le ocurrió decirme que era la misma. Y los No, fantasmas así que sola. "Güey, pusieron alberca. Sola porque yo iba a la 1 de la tarde donde no había nadie porque era la hora en la que salía de mi y luego me trabajo. acuerdo que me dice y luego yo, güey, ahí estaba mi casa. Sí, o sea, yo le dije, ¿sabes? Se me hace raro porque se siente como si alguien me estuviera viendo de esa esquina. Y yo, Y me dice, ¿te acuerdas la casa en la que te platiqué que jugaron a la Ouija? Y yo, pinche Andrea. Sí. pero sí, o sea, esa, y luego te digo, caímos en otra casa que nos cambiamos. Eso tiene que ver con otro tema mucho más delicado.
con una creencia de parte de mi mamá. Ahí fue la primera vez que yo tuve contacto con algo que no era solamente una entidad, un fantasma, un poltergeist, era una entidad ya demoníaca. No es, o sea, yo tenía una ex amiga, siempre andaba mami, 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 es que quiero conocer al diablo, es que quiero que se aparezca el diablo. Y yo, no quieres estar cerca Cuando de... te pase. Ajá. Pues es que para qué dicen que está bien guapo, güey. No es nuestro pedo, ¿no? No, ¿Para qué nos ponen la serie de Lucifer? Ah, no sé. No, pero ese diablo no es el mismo. Ay. no es otro Ese diablo sí lo quiero conocer. Yo sí lo conozco. Pues, Fuera de mame, yo sí lo conozco. Te Yo sí conozco a Tommy. Ya Ya nos ya. ganó. Otra vez, después las cuento. Va. Ay, Esta historia no es de fantasmas, pero los interesa. es otra actividad paranormal. Paranormales. Pero sí, o sea, no quieren, bueno, hay gente que sí está muy tocada, ¿no? Y a lo mejor sí dicen, sí, bueno, yo sí quiero tener una experiencia con un ser así. Creo no que es lindo. la mayoría que llegamos alguna vez a decir eso, o la mayoría de las personas que llegan a decir eso, es justo hablar desde la ignorancia, ¿no? De no tienes ni idea qué se siente, no tienes ni idea lo feo que puede llegar a ser las emociones que se manifiestan en ti o en tu alrededor por esa presencia. Entonces creo que al menos de quienes yo conozco que han llegado a decir eso, o lo dicen en broma, que creo que no deberíamos decirlo ni en broma, o lo dicen justo porque no tienen idea. Porque es como se les hace fácil de, sí, no pasa nada. O sea, nada más lo veo, me dice hola y ya, bye, ¿no? O sea, y no. Sí, ya que sería esta la última historia, que esta sí fue la más horrible, y esta sí me causó así como, durante muchos años me causó pesadillas, miedos nocturnos. Em, Llegamos a esa casa, es una casa de renta perfectamente normal. Sí tenía una vibra medio extraña, pero yo siempre he creído que esa zona voy a decir el nombre porque probablemente a lo mejor vaya a saltar gente que, sí, no, sí, a mí también me ha pasado en esa zona también. Paseos de Chihuahua, que es un fraccionamiento al norte de la ciudad de Chihuahua. Esa zona está como medio extraña, se siente raro. Bueno, caímos en una casa ahí y no creo que sea como que porque la casa en sí tuviera algo, sino mi mamá hizo, digamos que tenía creencias en una deidad. O sea, sigue siendo, esto es una deidad. Hay mucha gente que es creyente absoluta de esto y está bien, se respeta, pero al menos esta fue nuestra experiencia mi experiencia con esto. Entonces, por respeto a quienes creen en eso, no voy a decir el nombre, solamente voy a decir, quizás voy a decir algunas características y lo van a agarrar, Quien ¿no? lo sabe lo va a Lo va- pensar. ajá. Pues mi mamá era muy devota, muy ferviente y pues a mí siempre me causó mucho miedo y esta entidad se empezó, o sea, volvemos al tema de la infestación. O sea, yo creo que este caso, en esta casa fue ya un tema de infestación. El caso es que a mí me tocó verla, A esta entidad. a esta entidad. O sea, y no creas que no fue una sombra, no fue entre sueños, no fue, no. O sea, así como estoy viendo a Jazz, como te estoy viendo a ti, así me tocó verla. Me acuerdo perfectamente porque mi hermano siempre durmió con mi mamá y pues, no lo culpo porque pues nos pasaron cosas muy, muy difíciles, ¿no? No, aparte digo, es tu lugar seguro como niño. Ajá. O sea, como niño y todavía hasta adolescente muchas veces es como, Todavía, tengo güey, miedo, me quiero ir todavía. Sí, exacto, sí, pero ya no vivimos en la misma ciudad, ya no se puede. Bueno, yo cuando voy a Chihuahua todavía me duermo con mi mamá. No. Y esa noche, me acuerdo perfectamente que estaba pues pendejeando, estaba leyendo, no me acuerdo. Y el caso es que mi cama daba directamente, pues casa chiquita, ¿no? En México, ¿no? Pues, de mi cama daba, o sea, mi puerta daba directamente a lo que era la sala comedor, ¿no? Y sentí así como, o sea, como hasta frío en las manos y volteé enfrente y qué madre, es que la voy viendo así materializada, así completamente yo. Y le dio la vuelta así completa al comedor,
se paró enfrente de mi puerta, pero como que no pudo pasar. O sea, entonces yo me quedé así como... Y ya, al día siguiente le dije, oye mamá, ¿sabes qué? Ay, qué padre que te tocó verla, que no sé qué yo. Oye, "Oh, pero ¿le viste la cara? sí. Sí, entonces todo, o sea, todo. Entonces, yo, mames, no. Entonces, em, pasaban más cosas, y justo en o sea, todavía una cosa pendeja, o sea, digo, era adolescente, ¿no? Justo fue en este momento en el que yo empecé a tener contacto con el tarot, empecé a experimentar con él, empecé a leerlo, y todavía me pasaban cosas más piratas, ¿no? Pero luego, ya la empezaba a ver en todos lados. O sea, así como que era muy común que la viera así como pum, de reojo, pum, así, y luego me acuerdo que una de las veces me encabroné, y agarré todo el altar de mi mamá porque tenía pues muchas figuras, muchas representaciones, y tiré. O sea, pues yo en mi ignorancia de adolescente, ¿no? Y regresé y estaba acomodado normal ella. Entonces, O sea, y no fue tu mamá. no fue mi mamá, yo estaba sola en la casa y estaba con mi hermano. Y luego, tenía mi mamá una tele gigante, esas análogas que no quería tirar. Y a mi hermano y a mí se nos prendió, así. Y estaba descompuesta, estaba desconectada, se prendió, empezó en el ruido blanco así. Tss, tss, tss. Y Elías y yo nada más salimos corriendo así al cuarto de mi mamá. Porque fue así como, no mames. Luego, mi mamá empezó a tener muchos problemas de salud, pero graves. O sea, así, gachos. Y esa madrugada que se fue, me acuerdo que nos dijo, me dijo a mí, oye hija, cuida a tu hermano porque me siento muy mal, voy al hospital, va a venir tu tía más temprano, más tarde por ustedes dos, cuídense mucho, los amo, bla, 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 se fue. Y yo me acuerdo así que yo me quedé como, pues con el estrés y el miedo, porque un amigo de mi mamá fue a recogerla justo ese día, la internaron en el hospital. Entonces yo me dormí abrazando a mi hermano. No, me está faltando otra. Me está faltando otra experiencia ahí. Me tocó verla también. Un día que estábamos mi hermano y yo durmiendo en la misma recámara, y el cuarto se nos hizo así negro, mal plan. No mames, me dieron escalofríos bien Sí, a mí feo, también. güey, O sea, siempre que me acuerdo, o sea, porque pues comienzo a relatar y comienzo a revivir la historia. Sí, claro, Ay, sigues no teniendo todas mames, las no mames. emociones. Sí. Entonces, estábamos nosotros dos dormidos y recuerdo mucho que de la ventana, o sea, que daba al cuarto, entraba la luz mercurial, pero de repente como si alguien lo hubiera apagado, o sea, el cuarto estaba completamente a oscuras y empecé a sentir un frío así súper cabrón, como si estuvieras en plena intemperie, y cuando volteé estaba enseguida. Entonces me acuerdo que, o sea, de hecho lo estoy contando, la vi y sí, volteé hacia arriba porque era una cosa enorme. O sea, yo puedo describir que abarcaba Todo del piso al sí, techo. ajá. Entonces se acercó y como que me quiso tocar. Ay, güey. Y yo, o sea, no pude gritar, no pude hacer nada. O sea, hay una cosa que me enseñaron en la iglesia cristiana y siempre la uso cuando me pasan este tipo de cosas. Y yo sé que mucha gente de repente es parte de los memes. Yo también lo uso en memes, y me río, pero en ese momento mi tía siempre me dijo, mi tía que es pastora, me dijo, siempre que te pasen estas cosas que te pasan a ti, clama la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces no podía ni articular. O sea, yo quería decir, no podía, y cada vez se acercaba más, o sea, así como película de terror. Y en eso mi hermano se levantó gritando. Y cuando mi hermano gritó, o sea, se cuenta que todo volvió a la normalidad, la luz estaba normal, la temperatura estaba normal, esta cosa desapareció. Y mi hermano estaba llorando, gritando, es que está aquí. Entonces, muchos años después, ya cuando mi hermano es adulto, nunca me quiso decir, o sea, en esa edad, ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? Nunca me quiso decir, qué vio. Hasta hace poco mi hermano me confesó que vio a esta figura diciéndole, me voy a llevar a tu hermana. Ay, güey. Entonces él se levantó y ya no. El caso es que volviendo a la noche en la que mi mamá se iba al hospital, nos deja solos
Y yo me acuesto a dormir, abrazo a mi hermano, pues ya con todos estos acontecimientos. Ya no era como que pudieras descansar, no solo por la preocupación. Sí, entonces recuerdo mucho que escuché que mi mamá entraba. O sea, primero escuché que entraba, porque mi mamá es muy característico cuando camina y porque siempre trae las llaves en la mano. Entonces estaba bien pirata porque era como si yo pudiera ver a través de la pared, verla caminar. Y yo, mamá, y cuando me iba a bajar, así a tocar el piso, volteé hacia atrás y me vi dormida abrazando a mi hermano. Ajá. Entonces, cuando me levanté, porque yo iba a mamá, volteé y enseguida de mí había una criatura, como tipo un Gollum, no sé cómo describirlo, una criatura así huesuda. Como humanoide, Humanoide, así, piensa en una combinación, yo sé que se van a cagar de la risa, pero piensa en una combinación entre Voldemort y el Gollum, ¿no? O sea, sí, o sea, una cosa, y me daba un coraje verlo ahí, porque me decía, se empezaba a burlar y me decía, tú oye si quieres ver lo que quieres oír y ver. Entonces yo le decía, cállate, y no me voy a callar, o sea, empezaba como a pelearme con esa cosa, y en eso caí, como que me desmayé, pero volví a mi cuerpo, o sea, es algo muy extraño, y respiré así como... Entonces, en eso sentí que alguien me estaba agarrando la mano. O sea, ya estaba como en mi ya en tu cuerpo, así, cuerpo, pero ajá, sí me sí. sentía como apendejada, y me empezaron a jalar hacia el closet, o sea, donde estaba la cosa esta. Hasta ahorita tengo mis dudas, o sea, de exactamente qué pasó ese día, porque yo, o sea, se cuenta que la única luz que estaba prendida era la del comedor. Nuestro cuarto estaba apagado, entonces yo veía nada más como sombras. Yo sí podía ver en las sombras a la criatura, o sea, pero no estaba ahí físico, o sea, si yo volteaba a la derecha no la veía, pero en las sombras sí la podía ver, que me estaba jalando. Ajá. Entonces, de repente, algo pasó, o sea, como otra criatura entró, pero como que le dio una estocada con una espada, y le hirió. Salió corriendo, pero cuando salió corriendo, ahora sí la vi en el plano, en este plano. Sí, o sea, como que al inicio veías solo la sombra Ajá. y la viste cuando estuviste como en esta especie Ajá. de viaje astral, pero ahora ya era físico. Sí, salió corriendo y se fue. Y en eso escuché a mis tíos gritar y tocar la puerta, y yo no quería abrir la puerta porque tenía un miedo, o sea, yo estaba helada, o sea, Claro. estaba amarilla. Dice mi tía que cuando entró a la casa, cuando les abrí, dice mi tía, porque mi tía es súper sensible también, y dice, la casa se sentía pesadísima. O sea, algo muy malo estaba ahí, o estuvo. O sea, si mi tía, Ajá. que ella estaba muy desesperada por entrar porque sentía que algo había en la casa, algo adentro. Dice que cuando yo abrí yo estaba blanca, así pálida como la cera. Entonces, y me preguntaron muchas veces, o sea, se cuenta que literal me interrogó mi tío que era pastor, mi tía que era pastora, mi abuela que también es súper religiosa, un chingo de gente de la congregación, o sea, como pastores. Me preguntaron una y otra vez, yo creo que esperando que yo cambiara la versión, y eso me pasó cuando tenía 14 años, ahorita tengo 32 casi, y lo sigo contando exactamente igual, porque así fue Claro, como pasó. es la misma versión. Entonces, ya cuando hablé con mi tía me dijo, es que tuviste contacto con un demonio, o sea, eso ya era un demonio, se iba a llevar tu alma, o sea, y ahí fue cuando mi mamá agarró la onda, dejó de creer en lo que estaba creyendo, y ya, Dejaron de pasar dejaron de esas cosas. pasar, por mucho tiempo me dejaron de pasar cosas así de horribles. Ahorita que lo estabas contando, como la figura esta humanoide me recordó mucho cuando hablan de los perros del infierno. O sea, ahorita que estabas diciendo eso, no sé por qué me vino a la mente, no soy experta en el tema, ni mucho menos, pero cuando lo estabas contando me vino a la mente esta idea de los perros del infierno. Entonces, sí, qué miedo. O sea, la neta, nunca me ha pasado algo así. Espero que nunca jamás me pase algo así. Porque yo sí me muero de un infarto, güey. O sea, Güey, si que escuchas algo de afuera, yo ya me estoy... sí. Ya se me acelera el corazón y digo, güey, si en realidad llego a ver, sentir algo y me pongo así, güey, yo creo que me muero de un infarto. No te vas a ahí, morir. ¿sabes? No, o sea, yo la verdad... No, ya me di cuenta. No te vas a morir. No, ya la verdad sí pienso así como... Sí, a veces en las que escucho un paso o escucho Exacto. ruido
o así, ya estoy con el corazón así es súper latiendo bien No, si fuerte yo y estoy... ya me morí. No manches, o sea... No, esa historia a mí sí o sea, la vuelvo a contar y es como, madres. Güey, yo me estremecí ahorita como 3 veces, o sea... Sí, y sí está muy, muy fuerte. Yo por eso siempre le digo a la gente, la curiosidad mata al gato. O sea, sí, mucha curiosidad. Igual si lo van a hacer, pues por lo menos protéjanse. Sí, era lo que te iba a decir. Cuida lo que crees, lo que vas a hacer. Cada quien decide qué tanta curiosidad y hasta dónde llega su curiosidad, pero si lo vas a hacer, infórmate, investiga qué es a lo que te estás metiendo. Y eso aplica creo que en cualquier cosa, no solamente en lo espiritual, ¿no? O sea, si te vas a meter a algo, investiga antes de meterte y luego arrepentirte cuando ya estás adentro y no te puedes salir, ¿no? Sí, entonces sí está muy cañón. Tengan mucho cuidado también con quién hacen pactos, o sea, a quién siguen, Ajá. que siguen, porque finalmente son entidades muy complejas, muy difíciles, con mucha carga energética, independientemente de... No vamos a hablar de lo bueno o lo malo, simplemente vamos a hablar de energía, ¿no? O de... Pues sí. Entonces tengan mucho cuidado con qué se meten, porque muchas veces esta curiosidad o esta soberbia de decir, no, huevo, yo sí puedo manejarlo, lo puedo controlar, no puedes. O sea, hay cosas en las que no. O muchas veces porque, es que me está ayudando, me empiezan a pasar cosas buenas, me está llegando dinero, me está llegando trabajo, lo que sea. Como que muchas veces nos dejamos ir en, si me está ayudando tiene que ser bueno. Ajá. Y si no me ayuda tiene que ser malo. O sea, y nuestra percepción de qué es ayudar y qué es no ayudar muchas veces está distorsionada. A veces te ayudan más que no te den lo que le estás pidiendo a lo que sea, que cuando siempre te están dando todo lo que tú quieres. O sea, y eso no solamente aplica en espiritual, ¿no? Creo que aplica en la vida. Necesitamos, no siempre lo que tú crees que te conviene, realmente te conviene. Sí, igual yo decir, o sea, yo puedo decir ahorita, esa es una experiencia demoníaca, dependiendo, o sea, qué consideras tú que entra en el canon de los demonios, ¿no? Porque siguen siendo entidades, o sea, ángeles, demonios, seres, etcétera, son seres de otra dimensión, siguen siendo otros tipos de entidades. Pero, o sea, lo que yo sentí al menos en ese momento no fue bueno, no era bueno. Y no iba a pasarme algo bueno. Eso es definitivo. Entonces, tengan mucho cuidado a qué se acercan, qué abren, qué presencian incluso. O sea, porque tú estuviste en una de las experiencias feas que nos han pasado por ver películas que no tenemos que ver. Sí, pero yo ni vi la película. ¿Cuál película? No vamos a decir la película ¿Por qué porque no? luego la gente la va a ver. Bueno, esa es otra historia. sí, Esa no, la dejamos para otra ocasión, porque sí está. Sí, para ya no alargarnos tanto, no estuvo tan intenso como esto, ni de chiste, ¿eh? O No, sea, no. solo ir, fue solo una experiencia como más justo de esto, de que se abren cosas por andar viendo, andar leyendo, andar haciendo cosas que a veces ni sabes que son portales o que abren portales, ¿no? Exacto. O sea, yo ahora lo sé porque lo he escuchado muchas veces, ¿no? De que si empiezas a ver películas o si empiezas a hablar de estos temas, de una u otra forma pasa, ¿no? Pero yo he visto películas de terror mucho, a mí me encanta y desde niña con mi mamá las veía y las veo. Antes podía verlas sola de noche, ahora no puedo, ahora tengo que verlas de día, antes de las 6 de la tarde, porque tengo Antes un de que horario. se ponga el sol. Porque pues ya me empiezo a sugestionar, me empieza a dar miedo, bla, bla, bla. Y es que realmente no es como que si empiezas a ver películas de terror, la que sea, cuando sea, a fuerzas te va a pasar algo. O sea, pero por eso. creo que nuestra mente es muy poderosa. Exacto. Y atraemos en lo que estamos pensando todo el tiempo. Entonces, al menos Sí, esa es también creencia depende personal. cómo estés tú, ¿no? Tu energía, tu vibra, todo eso, tu Y espacio. tu necesidad, porque muchas veces justo este tipo de entidades se aprovechan de tu vulnerabilidad del Claro. momento. Miren, a mí me choca el término vibrando alto, pero Aquí vibramos. pero aquí, no se crean, te digo, o sea, como me han pasado un montón de cosas, pues he investigado un montón y resulta que les whitexicans no están tan equivocados en ese sentido. Son seres, hay personas que les llaman seres de baja vibración, que se alimentan de tristeza, de odio. Por eso en las casas donde ocurrieron asesinatos muy fuertes o muertes muy trágicas se queda algo, ¿no? Porque hay una vibración muy baja. Entonces, exactamente
eso es lo que logran este tipo de pelis, este tipo de ambientes, que te meten en una vibración muy baja. Y no es que necesariamente, como dices tú, Luisa, que vayan a invocar algo, no. Van a llamar algo que le guste esa sintonía. Claro. Es como muchas veces también que mencionan a personas que tienen muchos problemas emocionales, que se sienten muy solos, que se sienten muy... no que a cualquier persona que tenga una depresión o que se sienta sola ya se le va a pegar una entidad, ¿no? Para nada. Pero hay muchos casos en los que justo... Es como si tú vas a un bar y te gusta el ambiente, vas a seguir yendo a ese bar y te vas a seguir juntando con la gente de ese ambiente. Si a ti te gusta más un tipo de música, vas a estar buscando eso. Creo que es lo mismo cualquier ser en la creación, pues está buscando en donde se siente cómodo. Bueno, pues, qué historias. O sea, neta que cuando Luisa me decía, no, Andy tiene muchísimas historias, yo jamás me imaginé que fueran este tipo de historias. La verdad, yo sí estoy súper impresionada. Y pues, qué feo. Qué fea tu O vida. sea, qué gacho, ¿no? Al principio dije, órale, que pues qué chido, pero pues no, o sea, sí está pesado, o sea, siento que, o sea, yo no me imaginaba en serio este tipo de cosas, a lo mejor sí las escuchaba y todo, pero pues no creía como que tanto así, que en realidad fuera pues real, o sea. Y es que muchas veces conoces a las personas y puedes durar años conociendo a una persona y no te Exacto. contado ese tipo de cosas porque también se vuelven tabú en que la gente te va a decir que estás loco, que la gente te va a decir te lo imaginaste, en fin, o que incluso, como decías, el contarlo te hace volver a sentir muchas cosas y no quieres volverlas a sentir. Exacto. Entonces, no dudo que haya muchas personas por allá afuera que han pasado por situaciones parecidas a las que nos cuenta Andy, que jamás se han abierto a contarlas porque justo tienen este miedo de que se les juzgue o porque prefieren no recordar y enterrarlo en la memoria, ¿no? Claro. Entonces, pues, muchas gracias, Andy, por estar aquí, por compartirnos tus historias. Y la verdad, yo sí me hubiera muerto, aunque digas que no te mueres. Sí, exacto. Y pues de verdad te agradecemos mucho que te abrieras en este espacio a contarnos tus experiencias. Esperamos que quienes están escuchando les haya interesado de la misma forma que a nosotras. Y también si tienen alguna historia que quieren compartirnos, si ustedes jamás le han contado y tenían ganas de que alguien sepa o que la compartamos aquí o simplemente contársela a alguien, nosotros encantados lo leemos. Pueden enviarnos sus historias a nuestro correo electrónico que es elcultodelasesotéricas@gmail.com, esotéricas con C. O también pueden escribirnos a nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. El culto de las esotéricas, ahí es con K. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Andy. Qué increíbles historias. O sea, increíbles, en serio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es el culto de las esotéricas.